Evaluación de proyectos. Sostenibilidad e impacto ambiental de proyectos de inversión. Integrantes: Karen Meléndez Bravo, Aichel Morelo Bravo y Óscar Zapata Martínez. Universidad de Córdoba, sede Lorica, Administración en Salud, octavo semestre. Sostenibilidad e impacto ambiental. La sostenibilidad de la inversión se refiere a la capacidad de continuar generando beneficios en el tiempo. Esto a su vez depende de varios factores, incluyendo la disponibilidad continua de los recursos empleados en el proyecto, la administración y la relación a largo plazo de costos y beneficios. La sostenibilidad es probablemente el aspecto más importante en el diseño y evaluación de proyectos, pero es también el factor que con frecuencia recibe menor atención, en parte debido a que es difícil predecir qué sucederá en el futuro y determinar si una inversión será sostenible a largo plazo o no. Las personas por lo general piensan que la sostenibilidad es equivalente a la rentabilidad. Y es cierto que un proyecto concebido para generar ingresos no puede ser considerado sostenible si ese ingreso no sobrepasa los costos de operación del proyecto. No obstante, la rentabilidad en sí misma no es garantía de sostenibilidad. Un proyecto mal manejado fracasará sin importar la rentabilidad subyacente de la inversión. Una inversión rentable además fracasará si agota o daña los recursos naturales de los que dependen, sean estos los árboles, el agua o la materia orgánica presente en el suelo. La sostenibilidad financiera de proyectos dirigidos a la generación de ingresos radica su importancia en el impacto de otros factores que influyen en la sostenibilidad de los proyectos rurales, en particular el impacto ambiental y el financiamiento de los proyectos no dirigidos a la generación de ingresos. Es por ello que nace la pregunta: ¿por qué tener en cuenta el impacto ambiental? Realizar un estudio de impacto ambiental puede parecer en muchos grupos y comunidades que buscan financiamiento para una inversión tan solo un aumento en el trabajo requerido que no proporciona beneficios sustanciales ni que generará ningún ingreso. No obstante, la realidad es muy distinta. La evaluación ambiental no es solo un obstáculo que los solicitantes deben superar para recibir el financiamiento. En lugar de esto, es una herramienta que asegurará que los recursos invertidos darán al proyecto la sostenibilidad a largo plazo que es esencial. Es importante recordar que no todas las inversiones requieren de un estudio medioambiental detallado. Muchos proyectos sociales relacionados con educación, con la salud, con el mantenimiento vial o la provisión de otro tipo de infraestructura más sencilla tendrán muy poco impacto ambiental y por lo tanto no se requerirá tanto tiempo para realizar un estudio. Las prácticas ambientales no adecuadas pueden causar daños, no solamente a los responsables. Por ejemplo, si una planta procesadora arroja desechos a un río, puede causar enfermedades. A su vez también puede causar la extinción de peces y una calidad de vida reducida para la totalidad de la población río abajo. A veces toma tiempo que los daños causados por una inversión se hagan aparentes, como por ejemplo la sobreutilización de las reservas subterráneas de agua. Puede tener efectos que se hacen notorios únicamente en la generación futura. No obstante, existen muchos impactos importantes y con el tiempo nuestros descendientes podrían acusarnos de arruinar sus vidas en nombre de un beneficio a corto plazo y que pudo acabar con el futuro de ellos. Con base a todo esto, podemos definir en qué consiste la evaluación ambiental y tenemos que es el proceso general de evaluación de los impactos ambientales asociados con las actividades de desarrollo humano, que varían desde estudios de impacto ambiental a estudios más limitados. Normalmente incluye la evaluación de los potenciales impactos negativos y la elaboración de medidas dirigidas a mitigarlos y monitorearlos. Tradicionalmente, la evaluación ambiental ha consistido en un análisis técnico de una actividad o proyecto propuesto. Por lo general, se realiza para identificar y evaluar los posibles impactos negativos en el medio ambiente que pueden resultar del proyecto y para proponer una mitigación adecuada, así como medidas de monitoreo. Es importante que el proceso de evaluación ambiental se comience en las primeras fases de la preparación del proyecto a fin de que estas medidas se puedan incorporar en el diseño del mismo. Finalmente, la evaluación ambiental actual
Por lo general, no se limita al entorno biofísico, sino que también incluye aspectos económicos, sociales y culturales. Procedimientos y etapas de la evaluación ambiental. Para llevar a cabo una correcta evaluación ambiental es necesario tener en claro una serie de pasos y procedimientos para su llevada a cabo, que consta de preselección de las propuestas de proyecto, evaluación inicial. Antes de entrar en detalles en la identificación de los potenciales impactos ambientales que las acciones propuestas podrían causar, los proyectos se deben clasificar en una de las categorías medioambientales que se describen a continuación. Categoría A. Incluye proyectos para los que se prevén impactos mínimos o no se prevén impactos adversos en el medio ambiente y por lo tanto no son necesarias medidas de mitigación. Categoría B. Incluye proyectos para los que se predice únicamente un bajo impacto ambiental. En estos casos se deben identificar los posibles impactos como parte del proceso de formulación del proyecto y se deben elaborar e incorporar al diseño del proyecto una serie de medidas de mitigación antes de enviarlo para su aprobación. Categoría C. Incluye proyectos cuyos impactos ambientales pueden ser moderados o importantes, pero que todavía son mitigables. Estas categorías normalmente requieren una evaluación ambiental realizada por un especialista en medio ambiente, así como la formulación de propuestas detalladas de medidas de mitigación a emplearse antes de la entrega del proyecto. Categoría B. Incluye proyectos para los que se prevén importantes efectos negativos y para los que no hay medidas de mitigación eficientes, o proyectos que son incompatibles con las políticas de desarrollo sostenible del país en cuestión o de las entidades de desarrollo internacional. Esta categoría también incluye actividades que se ubicarán en reservas naturales o parques nacionales. Etapas de evaluación para los proyectos de la categoría B y C. Los procedimientos presentados en esta sección se proponen para llevar a cabo una evaluación ambiental en 4 etapas. Etapa 1. Definición detallada de las actividades propuestas. Para realizar una evaluación ambiental es necesario definir claramente las actividades propuestas en el proyecto. En otras palabras, se debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere conseguir con el proyecto? ¿En dónde se realizará? ¿Qué tipo de materiales, tareas y recursos se requerirán? ¿Cuántas maneras distintas existen para llevar a cabo esta actividad? Etapa 2. Definición de las características ambientales del área de intervención del proyecto propuesto y de su entorno inmediato. En esta etapa se deben definir las características ambientales del área del proyecto, es decir, tipo y calidad de las fuentes de tipo de suelo y vegetación, áreas protegidas existentes o propuestas, etc. Etapa 3. Identificación y evaluación de posibles impactos ambientales. En esta etapa es necesario identificar y evaluar los impactos ambientales que éstas puedan generar. Las actividades propuestas en cada fase del proyecto, sean estos probables o no, positivas o negativas, directas o indirectas, dependiendo de la naturaleza y características de cada caso en particular. Se debe estimar la magnitud de los impactos. Etapa 4. Definición de medidas de mitigación y su incorporación en el diseño del proyecto. Una vez se han identificado los posibles impactos ambientales, se debe definir las medidas que se deben tomar para prevenir, minimizar y mitigar o compensar. Casos especiales. Áreas protegidas. Son las áreas protegidas establecidas por los gobiernos nacionales o autoridades regionales para proteger y mantener la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales, donde se permite más actividades humanas. Manejo de plagas. Los manejos de plaga es un tema delicado que requiere la atención especial en los proyectos de inversión rural, al fin de evitar potenciales impactos adversos en la salud y medio ambiente, y sigue 3 normas básicas. Primero, se debe excluir el financiamiento, la compra y uso de plaguicidas altamente tóxicos. Segundo, la adquisición y uso de plaguicidas en áreas extensas se debe excluir del financiamiento debido al riesgo significativo de daños a la salud. Tercero, la adquisición y uso de plaguicidas clasificados como medianamente tóxicos. Monitoreo ambiental. Son las actividades dirigidas a medir y evaluar los cambios ambientales causados por un proyecto y la implementación de medidas desarrolladas para prevenir o mitigar estos cambios.
El monitoreo ambiental se basa en la recolección de información antes, durante y después del proyecto. Con frecuencia emplea indicadores, es decir, variables cuantitativas y cualitativas, que se pueden medir y que, si se observan con regularidad, muestran cambios en el entorno ambiental del proyecto. Cuando se realiza la evaluación ambiental, el técnico, en colaboración con el futuro personal del proyecto, debe identificar indicadores para monitorear el impacto ambiental del proyecto y la implementación de las medidas de mitigación. El monitoreo ambiental se debe implementar al inicio de las actividades del proyecto y continuar a lo largo de su duración. A través de los indicadores de monitoreo, el personal del proyecto puede, primero, verificar que las medidas de mitigación ambiental se implementen y consigan el efecto deseado. Segundo, detectar a tiempo posibles problemas ambientales no previstos, con el fin de hacer los ajustes necesarios en la operación del proyecto. Tercero, proveer información e insumos para la evaluación del proyecto. Asistencia técnica especializada y estudios ambientales. Primero, capacitación. Para conseguir que las medidas de mitigación de impacto ambiental sean eficientes, el personal del proyecto debe recibir capacitación en temas ambientales. Esta capacitación se debe dar a los técnicos de campo que tienen responsabilidad técnica en la ejecución del proyecto, al técnico de apoyo regional. La capacitación se debe organizar durante los primeros 2 años del proyecto. Podría incluir, por ejemplo, un curso de 1 semana en métodos de evaluación de impacto ambiental. Segundo, asistencia técnica. Se recomienda también que el personal del proyecto busque apoyo en los programas de asistencia técnica en cuanto a temas de evaluación ambiental. Estos programas se pueden explotar, por ejemplo, para contratar por periodos cortos a un experto en temas de medio ambiente durante el primer año del proyecto. Este técnico puede ser responsable de dar información y asistencia a los técnicos del proyecto en cuanto a la evaluación de los impactos ambientales y de su mitigación. Tercero, estudios ambientales. Como se mencionó anteriormente, en el caso de proyectos de categoría C, se puede necesitar contratar a un experto o firma especializada en medio ambiente para estudiar los aspectos críticos del proyecto o para realizar un estudio de impacto ambiental completo. Además, puede ser necesario realizar estudios específicos, por ejemplo, en el caso de proyectos agroindustriales, para evaluar el uso de tecnologías limpias o el diseño de instalaciones para tratamiento de desechos. Impactos sociales y sostenibilidad de los proyectos de inversión rural. Los proyectos de inversión rural a pequeña escala que se toman en cuenta en este manual están dirigidos a mejorar los medios de subsistencia de las poblaciones rurales y, en muchos casos, también a resolver problemas sociales, como salud y educación. Por lo tanto, podría parecer improbable que puedan tener impactos sociales negativos importantes. No obstante, un buen número de inversiones potenciales a realizarse en comunidades rurales podrían tener como consecuencia profundos cambios en las relaciones sociales existentes al interior de la comunidad. Cambios que, en última instancia, amenazan la sostenibilidad de la inversión misma. Sostenibilidad de las inversiones no dirigidas a la generación de ingresos. Además de tener en cuenta su relación con los recursos naturales, las inversiones que se enfocan en el apoyo a la producción, beneficios sociales e incluso en la mejora ambiental, en otras palabras, aquellas inversiones cuyo propósito principal no es generar ingresos, se enfrentan al desafío de mantenerse sostenible. Una vez que el financiamiento externo desaparece, a diferencia de que aquellos proyectos establecidos para generar ganancias, los proyectos de este tipo no cuentan con un flujo de ingresos garantizando para financiar los costos operativos en curso.